Contemporánea y sus cambios en el siglo XX. Ahora hablaremos de América Latina a inicios del siglo XX. Primero, la geografía económica y política. Ingreso a la División Internacional del Trabajo. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, América Latina se convirtió en un centro importante de dominio político. Estrechamente relacionada con este proceso, la economía se caracterizó por el auge de las exportaciones, desplazando a las potencias europeas de América. Estados Unidos asume el liderazgo ya que desde finales del siglo se encontraba creciendo económicamente. La región se convirtió en un importante centro de inversión norteamericana y el ingreso de capital extranjero tendió a especializar la producción de las regiones, encaminándolas hacia la División Internacional del Trabajo. La División Internacional del Trabajo consistía en que América Latina se especializaba en producir materias primas agrícolas y minerales, mientras que Europa y Estados Unidos elaboraban industrialmente estos productos. Nuevas dependencias. Con estas características, la economía latinoamericana, hasta entonces basada en el monocultivo y dependencia comercial, quedó sujeta a una estricta dependencia financiera. El vínculo financiero fue de punto de partida para que se estableciera una dependencia política y militar de Estados Unidos. Este fue el caso de las llamadas económicas enclave, es decir, regiones controladas por una compañía extranjera, como la United Fruit o la Standard Oil, que no solo manejaba la producción sino también parte de la política del país. Principales frentes de inversión. En consecuencia, se expandieron la ganadería y la agricultura, especialmente en las zonas tropicales. También se introdujeron avances técnicos e industriales en la explotación del cobre y del estaño en los Andes de Chile y Bolivia. Asimismo, la expansión del uso del motor de explosión y del transporte a motor dieron paso al ciclo pasajero de la explotación del caucho en la Amazonía y al creciente auge del petróleo. Mientras tanto, el Caribe se especializó en el cultivo de la caña de azúcar. La United Fruit explotó el plátano en toda Centroamérica, Colombia y Venezuela, y en la zona tropical desde Centroamérica hasta Brasil. Vio crecer el cultivo del café, el petróleo, fundamental para la industrialización de Europa y de Norteamérica, se explotó en México, Colombia, Perú y Venezuela. De estos productos, el café fue uno de los más importantes, pues transformó las zonas tropicales de Brasil, Venezuela, Colombia, Centroamérica y México en el sur del continente. Argentina y Uruguay especializaron su economía con la explotación masiva de la lana, carne y cereales. El capital extranjero se convirtió principalmente en la construcción de ferrocarriles, puertos y vías de comunicación y en la consolidación del sistema comercial. Aspectos políticos y sociales. Las transformaciones económicas y sociales de América Latina en las primeras décadas del siglo XX imprimieron un género en la política tradicional, generalmente abanderada por las oligarquías urbanas, las aristocracias terratenientes y los sectores militares. En este proceso jugó un papel importante la aparición del movimiento obrero. La evolución política de América Latina en este periodo presentó tres aspectos diferentes: la Revolución Mexicana, la democratización pacífica por medio del triunfo de partidos populares en Chile, Argentina y Uruguay, y la continuidad de los gobiernos oligárquicos y de las dictaduras militares autoritarias en el resto de América Latina. Ahora veamos algunos procesos regionales. La democracia en Chile, Uruguay y Argentina. En Chile, las primeras décadas del siglo XX heredaron la labor política de José Manuel Balmaceda, presidente entre 1886 y 1891, lo cual significó un predominio del parlamentarismo, y provocó la fragmentación progresiva de los partidos. La relativa estabilidad política de Chile durante este tiempo fue sofocada por la inmensa agitación laboral.
huelgas que fueron reprimidas violentamente en Santiago, Valparaíso y el norte, donde se explotaba cobre y salitre. En Uruguay gobernó José Bachelet y Ordóñez de 1999 a 1907. Su gobierno estuvo dirigido a crear medidas antifeudales y organizar el sistema electoral, con lo cual que pretendía darle mayor intervención política al pueblo. De esta manera convirtió a Uruguay en un ejemplo democrático. Mientras tanto, en Argentina el auge económico y el radicalismo socialista permitieron el ascenso al poder del Hipólito Yrigoyen en 1916, con el apoyo de la clase media urbana. Su gobierno trató de conciliar las diversas fuerzas sociales. Para lograr esta conciliación, creó leyes de arrendamiento para el sector agrario. Apoyó la reforma universitaria y mantuvo una postura de renovación del Estado. Gobernó hasta 1928. Otros países latinoamericanos. Otros países tuvieron problemas diferentes. Brasil, por ejemplo, tuvo que enfrentar los problemas regionalistas que suscitó el federalismo. Para evitar la posible separación de algunos estados, los gobiernos se dedicaron a la construcción de obras públicas con el fin de consolidar la unión nacional. El auge del Cacho y la habilidad diplomática del canciller Barón del Río Branco lograron que Brasil se posicionara como una potencia latinoamericana. Mientras tanto, Paraguay y Bolivia estuvieron dominados para dictaduras militares y sufrieron varios golpes de Estado. Además, afrontaron problemas de fronteras. En Perú y Ecuador se dieron gobiernos liberales que tras una corta temporada vieron resurgir con fuerza el militarismo. La Revolución Mexicana. Porfirio Díaz gobernó México durante 28 años. Su dictadura llegó hasta 1910, año en que se inició la Revolución Mexicana. El movimiento revolucionario estuvo encabezado por algunos terratenientes, por la burguesía liberal y por los llamados antirreeleccionistas, es decir, quienes se oponían a que Díaz fuera reelegido. El movimiento nacionalista contra Díaz fue liderado por Francisco Madero, quien se lanzó como candidato para las elecciones de 1910. El gobierno, al darse cuenta de que Madero podía ganar, lo detuvo. Desde la cárcel, Madero propuso un programa en contra del dictador, que recibió el nombre del Plan de San Luis de Potosí, en donde defendía los intereses nacionales y proponía la reivindicación de la tierra de los campesinos. Más tarde, Madero logró huir a Estados Unidos y desde allí comenzó a organizar la insurrección armada para derribar al dictador. En la base del movimiento también había campesinos e indígenas que desde años atrás luchaban por la propiedad de la tierra. Sus jefes eran, en el sur, Emiliano Zapata y en el norte, Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Estos campesinos exigían de que les fueran devueltas las tierras que fueron confiscadas por el gobierno de Díaz. Zapata y Villa apoyaron a Madero y en 1911 fue derrocado Porfirio Díaz. Madero asumió el poder en 1911, dictó leyes democráticas, pero se negó a satisfacer el programa de insurrectos, que contemplaba 3 demandas: dar tierras a los campesinos, disolver el ejército de Díaz e introducir una legislación laboral. Esta actitud generó la reacción del ejército de Zapata, desencadenándose la guerra civil. En 1911, Zapata adelantó el Plan de Ayala, que consistía en la devolución de las tierras expropiadas y en la entrega de una tercera parte de las posesiones de los terratenientes a los campesinos, y la expropiación a los enemigos de la revolución. En los 2 años siguientes se desataron huelgas obreras y movimientos de insurrección.
Además, Estados Unidos veía en Madero un enemigo potencial y apoyara a su opositor, el general Victoriano Huerta, quien dio un golpe de Estado en el cual murió Madero. El nuevo régimen anuló los derechos democráticos e instauró la represión. La reacción contra la nueva dictadura la encabezaron los dos empresarios Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. En 1914, Estados Unidos ocupó el puerto de Veracruz, lo que hizo que estallara el nacionalismo entre los mexicanos y se radicalizara el movimiento revolucionario. La nueva ofensiva de los ejércitos rebeldes de Villa y Obregón llevó a la división de Huerta. El poder lo asumió Carranza, lo que fue visto como el triunfo definitivo de la revolución. Sin embargo, por desavenencias en la aplicación del Plan de Ayala, el final de este año se inició una nueva guerra civil de Carranza contra Villa y Zapata, que se prolongó hasta 1920. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Factores decisivos. Las relaciones entre Estados Unidos y América Latina adquirieron una nueva forma desde 1898. Desde entonces, la potencia norteamericana influyó decisivamente en la política de América Latina. Dos factores fueron decisivos en este proceso. Estados Unidos, con la victoria de 1898 sobre España, aseguró la independencia de Cuba y comenzó a dominar el Caribe. Fundamental para sus aspiraciones de crecimiento económico, a continuación estimuló los movimientos caudillistas en Centroamérica, promovió la separación de Panamá, en aquel entonces departamento colombiano, lo que logró en 1903, así concretaron el dominio del Atlántico y del Pacífico. La Primera Guerra Mundial consolidó el poder hegemónico de Estados Unidos, pues Inglaterra y Alemania se replegaron hacia Europa para atender la guerra. La industria norteamericana sustituyó con sus productos de retiro de estas dos potencias, al tiempo que se convirtió en el principal comprador de materias primas. Con el dominio económico, Estados Unidos ejerció el poder militar en 1914 y 1917. Los marines invadieron territorio mexicano, en 1915 Haití y en 1916 República Dominicana. Invasiones e intervenciones. Fueron muchos los países que tuvieron una intervención política directa de Estados Unidos. Puerto Rico pasó a sus manos después de la guerra con España. Desde entonces el presidente norteamericano nombraba al gobernador, quien mantenía un poder absoluto. República Dominicana mantuvo la presión norteamericana desde 1912. En este país, la justificación que se dio para la intervención militar fue controlar las enconadas luchas entre quienes ostentaban el poder político y económico. La invasión se presentó en 1916. El control de las aduanas fue el objetivo principal. El país fue gobernado inicialmente por los marines norteamericanos hasta 1930, cuando quedó en el poder Rafael Leónidas Trujillo, aliado incondicional de Estados Unidos. Cuba no fue la excepción a raíz de la victoria sobre España. La isla quedó que Puerto Rico, como protector. Cuba no fue la excepción. A raíz de la victoria sobre España, la isla quedó, al igual que Puerto Rico, como propietario norteamericano, el cual mandó del general Brooke en 1901, que se proclamó una constitución a la cual Estados Unidos le incluyó la enmienda Platt, con la que se guardaban ciertos privilegios con la relación a las determinadas que tomara el gobierno cubano.
Los años que siguieron estuvieron acompañados de un gran desequilibrio político y económico, que soportó algunas intervenciones. El proceso desembocó en la dictadura del Geraldo Machado en 1924. Eso desembocó en la dictadura de Gerardo Machado en 1924, quien gobernó hasta 1933.